Campana médica de plata, parte 3. Mientras Jiang Shining se alejaba de la posada, empezó a hablar con dudas. No creo que esto esté bien. ¿Qué es lo que no está bien?, exigió Xue Xiang, acariciando su canica. Escaparnos así, dejando atrás al maestro completamente solo, respondió Jiang Shining. Xue Xiang lo miró fijamente. Maldito ratón de biblioteca, ¿todavía tienes la cabeza en las nubes? Es un cazador de demonios y somos demonios. ¿Has oído hablar de criminales que escapan de la cárcel y se llevan al guardián con ellos? No. Aunque Xue Xiang parecía tener un punto, Jiang Shining todavía estaba inseguro. Pero... No hay ningún pero. Todavía... No hay un todavía. Derrotado, Jiang Shining colgó su cabeza. Así es como yo hago las cosas. Jiang Shining no respondió. El toque de queda ya había comenzado en la sede del condado de Ningyan y se habían establecido bloqueos y barreras en todas las principales vías. Los oficiales de patrulla se quedaron de brazos cruzados, calentándose con botellas de alcohol caliente. Las 4 puertas de las murallas de la ciudad estaban cerradas. Ningún ciudadano podía entrar o salir en ese momento, pero para esos 2 demonios era un trabajo fácil. La ventaja del cuerpo de papel de Jiang Shining era clara. Se hizo delgada como papel y se deslizó a través de la barrera. Ve al este, ve al callejón al final de esta calle. Ve recto, luego al oeste. Xue Xiang tenía una mirada aguda. Incluso desde lejos podía ver inmediatamente a las patrullas antes de que salieran de las sombras. Le dio a Jiang Shining sus instrucciones de manera directa y decisiva. El flexible Jiang Shining simplemente obedeció sin cuestionar. Pero después de algún tiempo, Jiang Shining finalmente se detuvo y se quejó. Señor, ¿no ha tenido suficiente? Por favor, deje de hablar. Xue Xiang lo miró fijamente y respondió. ¿Por qué? Estamos haciendo un gran trabajo evitando a las patrullas. Sí, las hemos evitado, pero juro que ya hemos pasado por este taller textil 3 veces. Si sigo obedeciendo sus indicaciones sin sentido, nunca saldremos de esta ciudad. Xue Xiang abrazó la canica con fuerza y silbó. Está demasiado oscuro, tenemos que encontrar un lugar para descansar. Jiang Shining no dijo nada. Sin el parloteo de Xue Xiang, Jiang Shining pudo navegar por las calles mucho más rápido. Fue capaz de sacarlos rápidamente de ese vecindario y volver a la carretera principal. Este edificio me resulta familiar. Xue Xiang miró a su alrededor y sintió que toda la calle le resultaba familiar. Jiang Shining suspiró. Sí, estuvimos aquí esta mañana. ¿Cómo es posible que ya lo hayas olvidado? Xue Xiang lo recordaba. Un poco más adelante y al este estaba el complejo del oficial Liu. La noche estaba mortalmente quieta. Cualquier pequeño ruido podía ser escuchado alto y claro. Mientras pasaban, echaron un vistazo a las puertas de entrada y pensaron que podían oír fragmentos de voces, quizás una pelea o algún otro suceso violento. Los pasos de Jiang Shining se detuvieron. Xue Xiang miró hacia atrás en dirección del recinto Liu. ¿Qué pasa? ¿Quieres ver si recibió lo que merecía? Ese es asunto del oficial Liu, no mío. Jiang Shining sacudió la cabeza y empezó a caminar hacia la puerta de la ciudad. Tal vez fue porque era hijo de un médico, pero Jiang Shining simplemente no podía soportar ver a los demás sufrir. De hecho, esa era la diferencia entre él y alguien como el oficial Liu. La sede del condado Ningyan estaba rodeada de un espeso bosque, pero el paisaje era suave y hermoso, sin mucho peligro real. Hace algunos años, debido a que el gran sacerdote era un monje budista, todo tipo de templos habían empezado a aparecer en las colinas y montañas, emitiendo fuertes olores de incienso. Y recientemente, por alguna razón, el invierno parecía llegar mucho más temprano que antes. Incluso aquellos en el sur comenzaron a ver nieve. Dicen que las ventiscas son un buen augurio para el nuevo año, pero las lluvias no habían sido buenas recientemente y la gente había empezado a sentir los efectos de la mala cosecha. Tenían sus propias cosas de las que preocuparse y no tenían tiempo ni energía para ir a encender incienso en los templos. Así, las montañas se llenaron de templos abandonados, visitados solo por transeúntes para refugiarse temporalmente. Jiang Shining y Xue Xiang encontraron un templo abandonado en la cima del monte Jiwan y se deslizaron dentro. La nieve ya había empezado a caer. Tan pronto como entraron en el templo, Xue Xiang vio el lugar de descanso perfecto. Ese maldito demonio tuvo la audacia de coger un montón de heno del suelo y llevarlo donde estaba sentada la estatua de Buda, y sin una sola pizca de vergüenza se apoyó contra la estatua. Como ya no tenían prisa, se desprendió de su piel de papel y volvió a su forma normal.
Envuelto en una túnica negra, dejó que su cuerpo se desplomara, como si no tuviera esqueleto. Apoyó su codo en el asiento de hoja de loto de Buda y colocó su barbilla en su mano. Su otra mano aún sostenía esa preciosa canica dorada. Yan Shinin frunció el ceño. Ese antiguo espíritu era increíblemente molesto. Puede que sea un templo abandonado, pero no puedes sentarte encima del Buda. Shui Xian abofeteó el muslo del Buda. ¡Ey! Déjame sentarme aquí. Si no estás de acuerdo, di algo ahora. Fingió esperar y luego levantó la barbilla de manera desafiante ante Yan Shinin. ¿Ves? Nada. Sopló algunas de las cenizas del altar y le pidió a Shui Xian una cerilla. Con algo de esfuerzo pudo encender la húmeda vela mientras se alejaba de la llama. ¿Dónde encontraste ese fósforo?, preguntó Yan Shinin, sacudiendo ocasionalmente la llama de la cerilla. La saqué de la bolsa del burro calvo, respondió Shui Xian. Nunca he oído hablar de un criminal que escape de la cárcel y robe al mismo tiempo. No hace falta. Sobre el tema de Xuanming, Yan Shinin se sintió culpable de nuevo. No pudo evitar preguntarle a Shui Xian, ¿por qué odias tanto a ese monje? ¿Por qué nos capturó? Shui Xian sacudió la cabeza. Entonces, ¿por qué estabas tan ansioso por perderlo? Si se me permite, Yan Shinin se señaló a sí mismo y luego a Shui Xian. No hay mucho que podamos hacer por nosotros mismos. Si nos metemos en problemas estamos indefensos. Solo tengo una campana médica, no vale mucho. Pero si alguien le echa un ojo a tu canica dorada... Shui Xian rodó distraídamente la canica entre sus dedos y luego la sostuvo a la luz. Por supuesto que tenía una razón para el escape nocturno. La razón era la canica, que contenía su cuerpo de dragón. Como aún no había sanado lo suficiente, no sentía ninguna conexión espiritual con la canica. Incluso teniéndola en sus manos, no sintió ninguna reacción en absoluto. Era como si estuviera sosteniendo cualquier canica vieja. Pero había algo en Xuanming. Esa cosa en su cadera era peculiar. Un golpe podría ser confundido con una coincidencia, pero 2 veces Shui Xian no podía ignorarlo. Aunque Shui Xian no había conservado mucho la verdadera habilidad de Xuanming, podía decir que ese monje escondía algo. Todavía no podía obtener una reacción de la canica, pero tal vez Xuanming sí. Si permanecía demasiado tiempo al lado de Xuanming con su canica, Xuanming podría tener algún impacto adverso en ella, y entonces Shui Xian podría no ser capaz de volver a su forma original de dragón nunca más. Además, Shui Xian le dijo a Yan Shinin, no sabemos de dónde viene, ni qué es, ni qué cosa quiere. No parece un mago profesional del Jianghu, ni tampoco uno de esos monjes caritativos que van por ahí salvando gente vulnerable. Solo me tocó un par de veces, pero tengo la sensación de que tiene un aura helada. Confundido, Yan Shinin preguntó, ¿qué aura helada? Eso no tiene sentido. Shui Xian se burló con desdén. Básicamente, es diferente a los demás monjes. Antes no estaba seguro de lo que lo hacía diferente, pero ahora que lo pienso, creo que tiene que ver con su completa falta de calidez. Eso va en contra de la norma. ¿No crees que si llegara el momento estaría dispuesto a cometer un asesinato? Yan Shinin reflexionó sobre eso, pero no estaba convencido. No lo creo. Esto es vergonzoso, pero le tengo miedo. Ahí está, dijo Shui Xian. Ese es el mismo significado. De repente Yan Shinin pensó, por cierto, ¿oliste la medicina en la posada? Sí. Estaba confundido. ¿El burro calvo toma medicamentos? Crecí alrededor del olor de la medicina, así que soy bastante sensible a ella. Yan Shinin pensó un poco y luego añadió, ese olor me resultaba bastante familiar. Me recordó a un vecino que mis padres trataron durante mucho tiempo. ¿Qué clase de enfermedad era?, preguntó Shui Xian. Yan Shinin dudó y finalmente dijo, pérdida del alma. La gente que había perdido su alma era generalmente insomne y se asustaban fácilmente. En algunos casos se despertaban constantemente olvidando lo que les había ocurrido anteriormente y luchaban con la amnesia. Estaban tan confundidos que era como si sus almas hubieran abandonado sus cuerpos, por lo que fueron etiquetados como sufriendo de pérdida de alma. ¿Pérdida de alma? ¿El burro calvo? Shui Xian se mofó e hizo un gesto despectivo. No se parecen nada a esos confusos y ansiosos personajes. No es posible. De hecho, no parece tener pérdida de memoria, pero... Yan Shinin pensó por un tiempo y luego dijo, por lo que he visto, algunas personas que han perdido sus almas son realmente obvias debido a su amnesia y desorientación. Cuando les hablas parecen distraídos y generalmente se comportan de forma extraña sin energía. Pero algunos de ellos son diferentes, tal vez estén bien preparados, pero
serán extrañamente normales, hablarán lo menos posible para no revelar su enfermedad e intentarán curarse a sí mismos en secreto. Solo hablarán de las cosas que recuerdan. Si no los conoces bien, es imposible decir que hay algo malo en ellos. Al oír esto, Shui Xian se encogió de hombros. Incluso en el último caso, estando bien preparados, creo que difícilmente irían corriendo por toda la ciudad. Si no quisieran levantar sospechas, se quedarían en su zona de confort y tratarían de evitar encontrarse con gente que pueda detectarles algo. ¿Qué clase de amnésico se pondría en marcha viajando por su cuenta y molestando a todo tipo de personas y todo tipo de demonios? Eso no es pérdida de memoria, es pérdida de cordura. Yan Shining asintió. Cierto. Incluso si no es pérdida de alma, definitivamente hay algo con ese burro calvo. Shui Xian pensó en cuando Xuan Min de repente se agarró de la mesa y se congeló y añadió: una persona tan misteriosa e indescifrable no andaría por ahí al azar. Tiene que haber una razón para su aparición en el condado de Ningyan. Hoy hizo dos cosas que no eran de su incumbencia. Nos capturó y rompió la maldición del Feng Shui en el recinto Liu. Yan Shining no pudo evitar añadir: también hizo los ritos para la vieja señora Liu y salvó la campana médica de mi familia y te ayudó a extraer tu canica dorada y... De repente se detuvo. Considerando todo esto, las acciones de Xuan Min tenían aún menos sentido. No solo había hecho favores a otros, sino que todo el incidente en el complejo Liu había durado toda la mañana. Había sido confuso y difícil. ¿Por qué lo había hecho? Basándose en lo que había estado diciendo, parece que quería terminar el trabajo y llevarte a ti y a la campana médica con tu hermana, dijo Shui Xian todavía jugando con la canica. En realidad he estado en Anqing. No está muy lejos de Ningyan, pero aún así hay que cruzar el río. Si fuera realmente por la bondad de su corazón, sería demasiado amable. Ese burro calvo tiene la cara más fría y escalofriante que he visto nunca. No creo que solo esté siendo amable. Shui Xian intentó imaginar cómo sería ese burro calvo cuando estaba siendo amable. Entonces, un gran escalofrío pasó desde la parte superior de la cabeza hasta los dedos de los pies y dijo: ¡ay! Es aterrador. Yan Shining no quería saberlo. Aunque este espíritu parecía escurridizo, las cosas que decía tenían sentido. Pero en el tema de ayudar a la gente sin razón aparente, Yan Shining lo miró. Cuando llegaste a Ningyan, tampoco hiciste nada excepto darme este cuerpo de papel. Eso no es lo mismo, respondió Shui Xian. Para ser honesto, todavía no lo entiendo. Hay tantas cosas en Ningyan. ¿Por qué vendrías a un lugar en ruinas? Yan Shining sacudió la cabeza. Hace tanto frío y está oscuro. Tienes gustos muy peculiares. ¿Por qué irías a un lugar tan poco acogedor? Porque quería hacerlo. ¿Qué te importa? Shui Xian estalló. El maleducado demonio ni siquiera miró a su compañero. Todavía miraba con admiración su preciosa canica. El cálido resplandor de la luz de las velas parecía dar vida a la palidez de Shui Xian. Aunque era muy molesto, tenía una complexión bastante buena. La llama proyectaba una sombra bajo sus párpados entreabiertos, y los oscuros charcos que eran sus ojos parecían reflejar el brillo de esa canica y la neblina blanca de la ventisca de afuera. Habiendo tantos lugares donde refugiarse en el condado de Ningyan, ¿por qué había elegido el recinto Yan de todos los lugares? ¿Y por qué se había molestado en pasar todo ese primer día haciendo un cuerpo de papel para el erudito? Ni siquiera Shui Xian podía saber la verdadera razón. Había vivido tanto tiempo que, si pudiera recordar cada pequeño detalle de su pasado, su cabeza habría explotado hace mucho. Solo recordaba un invierno. Había viajado al norte por alguna razón y de camino a casa había pasado por el condado de Ningyan. Probablemente había sido de noche y había habido una tormenta de nieve violenta como la de hoy. Las calles estaban vacías e incluso los restaurantes y los puestos de comida habían estado llenos durante mucho tiempo, por lo que el lugar estaba cubierto de una quietud mortal. En ese momento, Shui Xian aún no había sido mutilado y estaba sano y salvo. Naturalmente, como un poderoso dragón, no le temía al frío. El viento y la nieve eran solo las cerezas en la cima de un hermoso invierno. Llevaba una delgada túnica negra y caminaba en medio de la ventisca. Justo cuando pasaba por la entrada de un callejón, alguien le tiró de la manga. Shui Xian era un espíritu independiente, odiaba relacionarse con los demás y definitivamente no le gustaba ser tocado por un extraño. Frunciendo el ceño, se dio la vuelta para encontrar a un hombre de mediana edad con un abrigo gris. El hombre sostenía un paraguas de papel aceitado y llevaba una caja rectangular cubierta de tela. Según las huellas, parecía haber salido del callejón. Shui Xian ya no podía recordar cómo era el hombre de mediana edad, solo que tenía bigote y parecía genial y amable.
Seguía tirando de la manga y señaló el dorso de la mano de Xue Xiang. Está gravemente herido. Si no lo tratas ahora, el frío va a destruir tu mano. Con ese tiempo, si te congelas un poco, lo sentirás cada invierno y entonces te arrepentirás. Ese hombre de mediana edad era muy hablador y no le daba vergüenza acercarse a un joven en la calle para darle un sermón. Xue Xiang lo miró fijamente, confundido, y luego miró su propia mano. La mano que el hombre de mediana edad señalaba estaba efectivamente herida. Había sido un accidente relacionado con un trueno hace algunos días. Para él era una lesión tan leve como rascarse la piel contra la rama de un árbol que pasaba. Se había olvidado inmediatamente de ello y pronto desaparecería. Pero para la gente común la herida se veía horrible. Todo el dorso de su mano había sido profundamente cortado y la sangre fresca se había coagulado desde hacía algún tiempo. Los músculos se habían separado e incluso se veía algo de hueso. Sin decir nada más, el hombre de mediana edad llevó al aturdido Xue Xiang de vuelta al callejón, hasta que se encontraron con un conjunto de puertas rojas. Parecía ser su casa. Abrió las puertas a empujones y gritó un nombre y añadió: «Tráeme el calentador portátil que está en el mostrador». En ese mismo momento, levantó la tapa de su caja y comenzó a aplicar medicina en la herida de Xue Xiang. La persona que estaba dentro de la casa se acercó corriendo sosteniendo un pequeño calentador de cobre. Xue Xiang echó un vistazo. Se trataba de una mujer de mediana edad que parecía muy cómoda con el hombre. Detrás de ella había un tímido niño que parecía tener unos 7 u 8 años. Cuando llamó la atención de Xue Xiang, sonrió dulcemente. Ansioso, señaló la mano de Xue Xiang y anunció: «No la laves durante 2 días, especialmente no con agua fría». Anda, ve a estudiar». La mujer regañó suavemente a su hijo, luego se volvió hacia Xue Xiang. «De hecho, no deberías dejar que el agua lo toque. Debes tener cuidado con las heridas en este clima o de lo contrario plantarás las raíces del dolor y volverán año tras año». Tal como el hombre había dicho. «¿Tienes prisa? ¿Quieres entrar y calentarte un poco?», preguntó el hombre de mediana edad mientras envolvía la mano de Xue Xiang con un trapo de algodón y hacía un nudo cuidadosamente. «No puedo. Tengo cosas que hacer», respondió Xue Xiang. Entonces torpemente añadió: «Gracias. Entonces llévate este calentador contigo. Necesitas cuidar esta herida». El hombre de mediana edad empujó el pequeño calentador en las manos de Xue Xiang. Aunque Xue Xiang no le temía al frío, no era completamente indiferente a él. Mientras apretaba el calentador para sí mismo, levantó la cabeza para mirar las puertas del recinto, sobre las que había un cartel que decía Clínica Médica Yang. Algunos años después pasó por Ningyan de nuevo. Esperó que no hubiera nadie alrededor y entró en el recinto Yang, colocando el calentador de cobre y una pequeña bolsa de perlas doradas sobre la mesa antes de volver a salir. Esta vez, al volver a Ningyan, había planeado ir a ver a la familia, pero encontró la casa en ruinas. Las puertas que alguna vez habían sido rojas y la clínica instalada habían desaparecido. Todo lo que encontró fue el fantasma solitario Yan Xining. Así que le hizo un favor. Después de todo, no todos en el mundo eran malvados como el oficial Liu. Algunos solo sabían cómo guardar rencor, otros reconocieron la bondad y la devolvieron. Xue Xiang se recostó contra la estatua de Buda y miró la ventisca que se desataba fuera del templo. De repente, Yan Xining preguntó: «Antes de irnos, cuando me pediste que esperara en la puerta, ¿qué pusiste en la mesa del maestro?» Xue Xiang dijo distraídamente: «No mucho, solo una forma de agradecer por su ayuda con mi canica». Lo que le había dejado a Xuanming no era otra cosa que una escama de su cuerpo de dragón. Como parte de un dragón, obviamente no era una especie de píldora de inmortalidad, pero era mucho más preciosa que cualquier hierba medicinal. Ese burro calvo estaba enfermo. No estaba claro de qué, pero si hacía medicina con la escama, definitivamente ayudaría. La gente común no sería capaz de reconocer una escama de dragón. Se parecía a una fina escama circular y era del tamaño de una moneda con un tenue brillo azul negro, pero tenía un sutil y húmedo olor, como la lluvia sobre la piedra, así como algo extraño que se asemejaba a un camarón recién pelado. Los ojos de Xue Xiang se abrieron de par en par. «Tengo hambre», declaró. En el cuarto de la posada de las nubes, Xuanming seguía sentado inmóvil junto a la mesa, manteniendo la postura que había tenido cuando Xue Xiang se había escapado. En la mesa había una hoja de papel amarillo sobre la cual estaba la escama de dragón que Xue Xiang había dejado. Ese olor peculiar se elevó de la escama y lentamente se abrió paso hasta los orificios nasales de Xuanming. La expresión de Xuanming se arrugó y repentinamente abrió los ojos. El lunar en forma de araña de su cuello volvió a su forma original.
Miró hacia la mesa y vio que el papel amarillo estaba cubierto con la letra fea y garabateada de alguien. Medicina milagrosa. Puede curar cualquier cosa, lo creas o no. Xuan Min cogió la extraña escama negra y la miró. Entonces, como si de repente recordara algo, encontró un trozo de papel doblado en el bolsillo cerca de su pecho. Extendió el papel. En él, alguien había escrito: encuentra a esta persona. Y junto a esas palabras había un dibujo de una escama circular negra que era exactamente igual a la de la mesa. Encuentra a esta persona. Xuan Min frunció el ceño al comparar el objeto con el dibujo. Luego volvió a doblar el papel. Aún sosteniendo esa escama, se sentó a la luz de las velas pensativo. Afuera, el viento aullador trajo ligeros remolinos de nieve golpeando contra las paredes de la posada. Desde los caminos de tierra de las montañas hasta las calles laterales de las ciudades, una negra oscuridad se desplegaba y sumergía el mundo.